A mí lo que me gustó mucho de ti al ver al principio fue la simplicidad con lo que explicas el fútbol, que para mí, cuando yo lo había aprendido en España, me lo explicaron de una forma muy compleja y me enamoré de la simplicidad con lo que los explicas, seguramente porque has trabajado muchos años con niños y al final cuando trabajas con niños tienes que explicar las cosas más simples. O porque lo entiendes. O porque lo entiendes. Sí, sí. Cuando entiendes, es fácil explicar sencillo. Cuando no entiendes, utilizas palabras para disimular que tú no acabas de entender las cosas. Claro, entonces yo al fin contigo conseguí entender de verdad lo que era el juego de posición, lo que era el fútbol. Yo justo había llegado a Estados Unidos y se juntaron dos cosas. Uno, la emoción de sentirme realizado, de sentir de que por fin domino el concepto. Y segundo, ver que había una necesidad brutal en el país de aprendizaje a nivel de entrenadores. Y ahí pues, se generó una oportunidad. Por eso es un país importante, Estados Unidos. Es importante y probablemente de los mejores del mundo, porque quiere aprender. En todo quiere mejorar, en todo quiere mejorar. Tiene una ansia enorme de aprender, ¿no? Esto tendríamos... Sí, sí. Al final el entrenador es un entrenador que está abierto de mente, que siempre quiere aprender, tiene la cultura de mejorar y al final yo creo que es cuestión de tiempo que el país llegue a los niveles de excelencia que debería tener un país como Estados Unidos. Me acuerdo de que estábamos allí en la comida, ¿no? Estábamos todos bebiendo un buen vino y de repente cogimos una pizarra. Yo te expliqué que yo veía el fútbol, que me había dado cuenta que todo se basaba en conceptos, en situaciones que se producen constantemente y que si entiendes esto, estás entendiendo el lenguaje del fútbol, que es como un alfabeto, ¿no? Y empezamos a escribir. Exacto. Y lo que me emocionó más es ver que todos estos conceptos también se encuentran en el rondo. Que yo al principio el rondo lo había aprendido como un ejercicio, como de calentamiento, y al ver que el rondo no era un calentamiento, sino que del mismo rondo salían 40 conceptos que se dan en un partido de fútbol, a mí al ver esto dije, hostia, a ver, por fin veo lo más difícil del fútbol, ¿no? Que al final la frase de PFC, el eslogan es "See what others don't", y conseguí ver lo que otros no ven, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, fue interesante. Y entonces era cómo esto lo hacemos atractivo, ¿no? Y entonces estuvimos hablando de vídeos, de trasladar esto, lo que tú hablas, de la simpleza. Conseguir la simpleza, no de grandes discursos, no... Veíamos muchas webs de líneas, de constante líneas, que al final todo en ejercicios pero de líneas, pero no explicaban la esencia, el por qué se realiza esas cosas. Entonces, a través de vídeos, pensamos que era la mejor idea, era enseñar, explicar de la forma más sencilla posible cada concepto. Y lo mejor para mí, lo que es el fútbol, es entender el concepto a través de una explicación, verlo en un ejemplo de fútbol, pero lo más importante, llevarlo a la práctica. Y por eso los cursos tuvimos la idea de hacer este proceso, ¿no? Una explicación tuya, el ejemplo del jugador profesional y después el ejemplo del jugador joven, a través de ejercicios, cómo aplicamos este concepto al día a día del entrenador. Me gustó mucho al principio la idea que tuvimos de un concepto que originalmente era un concepto por semana, porque así el entrenador tenía tiempo para poner en práctica cada concepto y no mezclarlo, porque a veces el problema que tenemos los entrenadores es que cuando aprendemos mucho y muy rápido queremos corregir muchísimo y mezclamos muchas cosas y no seguimos los procesos de aprendizaje de lo que debería ser el aprendizaje de un jugador de fútbol. Y en APFC queríamos respetar esto. Para mí lo que diferencia de otras marcas es la verdad con la simplicidad. Es decir, el fútbol es así, está lleno de conceptos y son conceptos. Otra cosa es cómo quieres trabajar esos conceptos. Más ejercicio, más metodológico, prefiero esto, prefiero lo otro. Pero son los conceptos y son reales, no es una cosa. Y entonces lo que buscamos nosotros con diferencia es la simplicidad, que el entrenador entienda. No buscamos el hecho de hacer 1000 ejercicios, 3000 ejercicios. Claro que enseñamos ejercicios, enseñamos porque es importante que el entrenador tenga. Pero si el entrenador, jugador y hasta padre aficionado entiende el concepto, esa es la diferencia, creo yo. Para mí lo más importante es al final el jugador, que es el que se beneficia de todo este proceso, se beneficia él, porque al final yo he visto muchos cursos, muchas metodologías, que al final lo que enseñan es una forma de jugar basada en movimientos, en sistemas, y a veces este jugador deja el club, se va a otro club y tiene que empezar de cero. Y al final con estos conceptos de PFC, el jugador lo aprende, entiende el juego, y cuando cambie de club, cuando cambie de entrenador, cuando cambie de país, él seguirá pudiendo
practicar estos conceptos, seguir con la progresión de ellos. Y al final para mí esto es lo más importante, que el jugador lo pueda poner en la práctica. Que en muchos de los casos hay metodologías o formas de explicar que son mucho más analíticas, que el jugador entiende o sabe lo que tiene que hacer, pero no entiende el porqué. No entiende el porqué, la causa. Exacto. Y lo explicamos como el primer día que decidimos en vídeos. En vídeos. Es decir, el tema audiovisual, tal como en el primer equipo hoy en día es fundamental en cualquier equipo, es una de las partes más importantes de una estructura, hay que aprovechar este audiovisual y hacer esos vídeos que enganchen, esos vídeos que entiendan, esos vídeos con imágenes, ¿no? Y con esta simpleza de los conceptos. Para mí ese es el gran diferencial con otros. Yo lo he vivido de primera mano, no como cliente, porque no he sido cliente, pero sí como entrenador, que he aprendido la metodología APFC a través tuyo. A mí me ha dado mucha seguridad al explicar las cosas. Tenía la sensación antes de cuando aprendía el fútbol, cuando aprendí el juego en sí, me lo explicaron en situaciones, ¿no? Que el juego es un 2 contra 1, hay un 3 contra 2, cómo se resuelve cada situación. Pero hay muchas veces que no entendía los hábitos de juego, ¿no? No es suficiente un 2 contra 1 o saber cómo se soluciona, sino la importancia de la posición corporal, de con qué pierna controlo, dónde miro primero. Entonces, cuando tú entiendes las pequeñas cosas, ¿vale? Esto te da una seguridad después a explicarlo a los tus jugadores, a explicarlo a entrenadores, pero también a veces cuando no sabes cómo solucionar algo, porque no te han explicado cómo se soluciona X situación, solo por el hecho de saber los conceptos básicos, tú mismo, o en mi caso, yo conseguí llegar a conclusiones, conseguía llegar el por qué esto es así, o cómo solucionaría esto basado en los conceptos que he aprendido. Pero antes, por ejemplo, no tenía la creatividad de poder llegar a conclusiones o a soluciones por mi cuenta si yo no había memorizado o aprendido el cómo se soluciona X. Y a mí el PFC me ha dado pues, la tranquilidad, la seguridad de saber explicar las cosas y al mismo tiempo buscar soluciones de cosas que no sé. Porque las entiendes. Muchas veces después hablaban de los grandes genios que tenían la capacidad de explicar las cosas sencillamente. Era sencillamente porque lo entienden y pueden explicar. Y ese es el concepto muchas veces, que en el fútbol de formación y en el fútbol profesional se falla, que al no entender la esencia de lo que se dice es muy difícil de explicar, con palabras sencillas. Y creo que se aporta conocimiento y valor.